Vox, doña Patricia de las Heras Fernández. Muchas gracias, señor presidente. No sé si ha leído esta mañana usted la prensa, pero resulta que la Comisión Europea acaba de sancionar a España con penalizaciones financieras del 5, el 10 y el 25% por gestionar mal los fondos del AVE al haber detectado irregularidades en los métodos de contratación de ADIF en los proyectos cofinanciados con fondos europeos. Se lo digo porque nos hablaba de los presupuestos, sobre todo de los fondos europeos, y quería saber cómo piensan ejecutar las infraestructuras después de esas penalizaciones. Como les dije en el debate, los presupuestos generales del Estado han gastado el dinero sin tenerlo. Otra noticia de hoy, Renfe se queda fuera de la red transeuropea de trenes nocturnos para conectar las grandes capitales europeas. Al contrario, ha suprimido servicios de tren-hotel, ya que Renfe no ha dado explicaciones. ¿Nos podría usted explicar por qué el operador español ha sido excluido del proyecto? Le iba a hablar del origen político de la Estrategia de Movilidad 2030, pero ya lo ha hecho usted y nos ha dicho que es la Agenda 2030, esa agenda globalista, concretamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible 9 y 11. ¿Y esos objetivos en qué consisten? Pues el 9 persigue construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Y el 11, las ciudades y comunidades sostenibles. ¿Quiere que hablemos de ciudades sostenibles? Cádiz data de 1104 a.C., tiene más de 3000 años, Ibiza casi 3000 años, Huelva y Jaén 3000 años, Sevilla, Almuñécar, Granada, Adra, Almería, Málaga, Granada, Zaragoza, Ávila, Coria, Cáceres, Lérida, Tarragona, Salamanca, Alicante, Barcelona, Valencia, Córdoba, Cartagena. Si eso no son asentamientos sostenibles y resilientes, pues ya me dirá lo que son. Ciudades que llevan ahí 3000 años y no han muerto los peces en sus alrededores ni han sido talados los árboles a su alrededor. Su problema, señor secretario, o el suyo y en general de la Agenda 2030, es que bajo un objetivo de apariencia noble, porque la apariencia es noble y hay que reconocerlo, se esconde una agenda globalista de intereses filocomunistas. Y sí, filocomunistas. Según Yone Belarra, que es la secretaria de Estado de esta Agenda 2030, en entrevista 3 de marzo, para alcanzar el objetivo 11, uno de los dos encomendados a este ministerio, necesitan que los ayuntamientos regulen el precio máximo del alquiler. ¿Qué tendrá que ver el mercado del alquiler con la sostenibilidad del medio ambiente? En síntesis, la Agenda 2030 no es más que un movimiento globalista que busca el cambio del statu quo por un nuevo orden donde uno de los objetivos es la destrucción de la soberanía de las naciones, la apertura de fronteras y la movilidad migratoria. Y así lo reconoció usted mismo cuando me dijo que la política migratoria del Gobierno es amplia, es ambiciosa, no se termina aquí y que viene de una política europea. Lo cierto es que, en cuanto a movilidad, debo darle la razón. A pesar de que sea su competencia, parece que el Ministerio del Interior le ha pasado por encima y mientras usted limita la movilidad de los españoles confinándolos, el Ministerio del Interior y Cruz Roja entregan salvoconductos oficiales, que aquí los tenemos, a los inmigrantes ilegales para moverse libremente desde Canarias hacia la península y sin ningún tipo de prueba sanitaria. Si nos adentramos en concreto en la estrategia de movilidad, encontramos que se habla de nueva movilidad, igual que se habló de nueva normalidad, nuevas tecnologías, resiliencia, todo muy aderezado para concienciarnos de ese nuevo orden. ¿Sabe qué decía Arquímedes? Denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Resulta curioso que en el BOE precisamente se nombrase al director general para impulsar el cumplimiento de la Agenda 2030 como director general de políticas palanca, idea de nuestro queridísimo vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Y entrando en los objetivos de la estrategia, encontramos la descarbonización de la economía o el cambio climático. Y a pesar de que usted ha hablado de energías alternativas, lo cierto es que el eje 4 concretamente centra esa descarbonización principalmente en la electrificación del transporte, lo cual es un error. Debemos tener en cuenta que prácticamente el 70% de la energía eléctrica generada actualmente en España emite CO2. Aparte, el transporte eléctrico tampoco es la mejor solución para el transporte pesado o de larga distancia. En cuanto a la automoción, debemos plantearnos si el vehículo eléctrico es la mejor manera de transporte para la sostenibilidad. Inducir una entrada masiva de vehículos eléctricos implica llenar el país de baterías cuyo reciclaje todavía no está solventado, por lo que a priori este aspecto no parece muy ecológico. Además, hay que tener en cuenta el ciclo de vida del automóvil. El hecho de que el automóvil eléctrico no emita CO2 aquí no quiere decir que no lo haya emitido a la hora de su fabricación. El ciclo de vida de un automóvil va desde su fabricación, con las baterías que se fabrican en mayor medida en China, mayor país emisor de CO2 de todo el planeta. Esto significa que para tener aquí un vehículo eléctrico se ha tenido que emitir
gran cantidad de CO2 en China. El hecho de que este Gobierno no dé importancia a los biocombustibles también fomenta que no se estén desarrollando investigaciones de cara a mejorar esta rama del transporte, y el hecho de que solo se contemple el vehículo eléctrico como la panacea desincentiva otras posibilidades compatibles con una descarbonización que sí serían una solución para el transporte de larga distancia o el transporte pesado. ¿La clave cuál es? La neutralidad tecnológica. Las diferentes tecnologías deben competir libremente y no debe ser el Gobierno el que decida por Real Decreto cuál es la tecnología que debemos implantar y que sean las tecnologías más eficientes las que se impongan. Si vamos a los ejes de esta estrategia, el principal se llama movilidad para todos. ¿Y cuál es el objetivo? Ofrecer a todos, en todas partes, soluciones de movilidad. Pero a pesar de su lenguaje inclusivo, lo cierto es que solo les interesa su agenda globalista, como venía diciendo. Si no me puede explicar por qué se dejó caducar el proyecto de Teruel en el tramo Sagunto-Teruel-Zaragoza, licitado y pagado por casi 1 millón de euros, y ahora en los presupuestos de 2021 vuelven a prever una partida de otros 800.000 euros para ejecutar. No, para repetir un proyecto licitado y pagado, que estarán otros 10 años engañando a los turolenses con una falsa esperanza de movilidad. Sigamos con Teruel. La A40, paralizada por informes de medio ambiente. La línea de autobús ha dejado de operar porque no se le abonan las subvenciones a las que tiene derecho. Sin ferrocarril, sin autovías, sin autobuses. Eso es Teruel ahora, gracias a sus estrategias de pantomima. Esto es no dejar a nadie atrás. Esto es preocuparse por la movilidad de todos. En lugar de potenciar las ciudades sostenibles, la Agenda 2030 va a desincentivar la vida económica de la España vaciada. ¿Dónde está la licitación de la conexión ferroviaria con el puerto de Motril para la costa granadina salga del aislamiento social y económico? Otro ejemplo, la línea ferroviaria Madrid-Aranda-Burgos, que tiene el tráfico comercial suspendido desde 2011 en el tramo Soto del Real a Aranda de Duero, tras un pequeño desprendimiento no arreglado en el túnel de Somos-Sierra. 5 de los 8 tramos de autovía 11 Soria-Valladolid siguen pendientes de ejecución, 3 en obras y 2 bloqueados. La paralización en 2011. Baleares, yo soy diputada por Baleares. Para venir a Madrid, un vuelo al día, no todos los días y con conexiones. En cuanto al transporte marítimo, el ejemplo de la naviera de armas que comentaba el otro día, propietaria de Transmediterránea, principal operador de Baleares y Canarias con la península, a la espera de un rescate como el de Air Europa para evitar la quiebra por una deuda de 800 millones de euros. Y esto ha afectado a los elementos perecederos y a los no perecederos. El principal sector afectado es la construcción, pero también ha decaído el abastecimiento de alimentos un 70%. Tampoco dejan a nadie atrás. 2009, 2011, 2020, todos estos sucesos y movilidad quebrada se han sucedido siempre bajo el Gobierno del PSOE y que tras alternarse el Gobierno, el PP tampoco solucionó. ¿Debemos creer que milagrosamente en una legislatura van a hacer lo que han hecho en varias anteriores bajo el pretexto de una agenda globalista? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor secretario, dice que yo he afirmado que la reducción de emisiones y el medio ambiente no es importante. ¿Tiene la poca vergüenza de decir que yo he dicho eso cuando está todo en el archivo audiovisual? Creo que no me ha escuchado o no ha entendido nada de lo que he dicho. He hecho una larga exposición de combustibles alternativos que serían menos contaminantes que la electrificación y, además, he expuesto el motivo del porqué. De hecho, he dicho que su estrategia no favorece el medio ambiente. En absoluto he dicho lo que usted ha transcrito de mi intervención. También ha mezclado muy mal mi intervención. Luego ha hablado de China, las instituciones de la globalización. Yo he mencionado a China para decir que traer un vehículo eléctrico a España supone que en China se han emitido grandes cantidades de CO2, lo que no soluciona el problema ni favorece la descarbonización. No sé qué intervención habrá escuchado, pero la mía, desde luego, no. También dice que me lo haga mirar. Y me ha dicho, con todo el respeto, le digo que se lo haga mirar, que yo digo que el Estado no tiene que existir. Cuando he mencionado yo la desaparición del Estado, ¿me lo puede usted decir? Porque, vamos, está haciendo totalmente afirmaciones que son mentiras sobre lo que yo he dicho. El Estado lo están haciendo desaparecer ustedes con sus políticas de sumisión al globalismo. Y me habla de contradicción sobre la movilidad de los inmigrantes ilegales, que si pedimos que no estén en Canarias, pero ahora en la península tampoco.
nosotros lo que pedimos es el cumplimiento de las leyes. En ningún momento nos hemos contradicho ni allí ni aquí. Y lo que usted quiere es tergiversar el asunto cuando la realidad es que bajo un salvoconducto de este Gobierno hay personas irregulares sin pruebas sanitarias de ningún tipo circulando libremente por el territorio español cuando los españoles están confinados en sus casas o con medidas muy restrictivas. En cuanto a la contratación, que Europa nos ha hecho las penalizaciones de los fondos europeos, cuando aparecen las irregularidades desaparece el Gobierno, ¿verdad? Dicen que ustedes no son los responsables de esas contrataciones. En cuanto a Motril, me habla de inversiones, que sí que están haciendo inversiones, pero yo no le he hablado de inversiones en general, le he hablado concretamente de la licitación de la conexión ferroviaria con el puerto de Motril, con lo cual tampoco ha respondido a mi pregunta. ¿Y sabe qué es lo peor? Que su Agenda 2030 va a afectar a la clase trabajadora. Desde luego ya sabemos a quién no va a afectar, porque imagino que en ese pacto verde del que tanto nos habla no entra el falcón del señor presidente, ¿no? Y luego la que no está preocupada por el medio ambiente soy yo, según usted me ha dicho. Ya hemos visto que Europa ha penalizado presupuestariamente a España, que España se ha quedado fuera de la red transeuropea de trenes nocturnos para conectar capitales europeas. Todos los tramos que llevan 10 años esperando ser arreglados o construidos y los cuales apenas de hacer el ademán de responder a Teruel y Granada, ni me ha respondido Aranda de Duero, Burgos, Soria, Baleares. Fíjese que hay gran diversidad territorial y no me ha contestado. Señor secretario, dejen de engañar a la gente, vendiendo una movilidad conectada para todos. Y ya termino. Cuando es solo una tapadera para instalar una política globalista que no les sirve para nada, porque son ustedes los que están haciendo desaparecer el Estado, dejando en realidad la movilidad de lado e imponiendo por decretazo la tecnología que debemos utilizar en lugar de permitir, como ya le he dicho, que sean las tecnologías más eficientes las que se impongan. Muchas gracias.